Muy bien, chicos, empezamos nuestra clase del día de hoy, ya hoy 26 de abril, ¿no es cierto? Prácticamente ya terminando el mes, sí, la siguiente semana ya vamos a estar, chicos, en el mes de mayo, ¿no? Ya aprovechar, chicos, este tiempo, ¿no? Ustedes aprovechen, ¿no? El tiempo es fugaz, chicos, ¿no? Ya, y estamos en ese tiempo, en ese proceso, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, atento. ¿Sorteo? Sorteo. Este mes de abril queremos premiarte por todo el esfuerzo que haces por salir adelante. Por eso tenemos grandes premios para ti. Puedes ganar becas, medias becas, una batidora, una plancha, una licuadora, una hervidora, una cafetera, una olla arrocera y hasta un microondas. Participar es súper fácil. 1. Matricúlate o paga tu pensión del mes de abril. Toma un mensaje o una foto con tu mamá etiquetando el colegio Stan. Tienes clases hasta el 30 de abril. No te quedes fuera. Participa y gana con el colegio. Muy bien, chicos, ya, muy bien, correcto, ahí hemos visualizado un pequeño spot, ¿no es cierto? Ya, por el Día de la Madre, ¿no es cierto? Sí, ya en la cual pues va a haber un sorteo importante este 7 de mayo, ya chicos, ¿no? Hay distintos premios, ¿no? Sí, seguramente algunos de ustedes van a ser merecedores, ya para poder participar, ya saben ustedes, hay que estar al día en nuestras pensiones, ¿no? Sí, ya seguramente los términos y condiciones lo van a ver ya con su asesor de cada grupo, ya, pero una condición importante, chicos, es estar al día en el pago de las pensiones, básicamente del mes de abril, ya chicos, ¿correcto? Muy bien, entonces con esa recomendación empezamos nuestra sesión del día de hoy, ¿correcto? Ya. El tema que abordamos, chicos, es el primer Congreso Constituyente. Ya es el primer Congreso Constituyente. Muy bien. Correcto. Estamos en la cuarta semana, ¿no? Dentro del tercer año y dentro del segundo bimestre, chicos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Correcto. Visualizamos este pequeño video, luego comentamos, por favor, atentos. Bienvenidos a La Historia en tus manos día a día. ¿Cuándo se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú? Tras un fallido encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, el general don José de San Martín decidió retirarse del Perú, pero antes de hacerlo, aseguró la soberanía del país. El 20 de septiembre de 1822, en la ciudad de Lima, con una gran expectación popular, San Martín instaló oficialmente el primer Congreso Constituyente del Perú, la primera asamblea elegida por los propios peruanos. En un acto de gran simbolismo, San Martín se presentó ante el Congreso, pronunció un discurso de despedida y renunció a su cargo de protector. Sus palabras de despedida fueron: peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso soberano y el pueblo reasume el poder superior en todas sus partes. Su renuncia consolidó la soberanía del Perú y la decisión de que la nación sería gobernada por sus propios ciudadanos. El primer presidente de este Congreso fue el clérigo y político Francisco Javier de Luna Pizarro. El principal objetivo del Congreso era claro: redactar la primera Constitución y establecer un gobierno para la naciente república. Para más información, deje sus comentarios y suscríbase al canal La Historia en tus manos. Bien, chicos, ahí hemos apreciado, ¿no? Ya lo concerniente, pues, al primer Congreso Constituyente, ¿no? Importante, chicos, ¿ya? Importante, ¿ya? Ya que con el primer Congreso Constituyente, ¿no? Se va a elaborar, ¿no? La primera Constitución, ¿no? En el periodo republicano, ¿ya? Que va a recoger todo ese bagaje importante como la Constitución de Cádiz, ¿no? Española, en el periodo, pues, ¿no? Sí, de digamos así, en la escasez de el rey español, ¿no es cierto? Fernando VII, que va a permitir, pues, los liberales españoles poder desarrollar una constitución liberal, ¿no? Y esa influencia, chicos, también va a estar presente en la primera constitución peruana, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Algún comentario, chicos, de parte de ustedes, ya para poder avanzar? ¿Sí? ¿Alguien por ahí que desee comentar? Muy bien.
Ya, buenas tardes a los que se están reincorporando, ingresando, ¿no? Buenas tardes, correcto, chicos. Muy bien, ya entonces, ojo, si hay algún comentario, ya es necesario vuestra participación, chicos. Recomendación, ya, las participaciones también se consideran como una nota adicional, ya, sí, y también, ojo, recomendación, hay que tener siempre nuestro cuaderno de apuntes, ya, un blogcito, un cuadernito, etcétera, para poder fijar algunos aspectos, ¿no?, que se van a desarrollar, ¿ya? Y sobre eso ya ustedes por su cuenta van a ampliar, van a investigar, van a coger fuentes, ¿no?, etcétera, porque es importante, chicos, que ustedes por su cuenta también desarrollen, pues, ¿no?, el autoaprendizaje, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahí vemos el primer Congreso Constituyente en el Perú, ¿no? 1822. Ya ustedes saben, ¿no? Se va a dar, pues, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Ya? En la cual, ¿no es cierto?, San Martín le va a decir que por favor manden, pues, ya al ejército, ¿no?, de la Gran Colombia para poder hacer frente a las tropas realistas, ¿no? ¿Ya? Ya que en el territorio peruano, ¿no?, el ejército, ¿no?, en este caso, el ejército peruano naciente, ¿no?, ¿ya?, no tenía esa capacidad para hacer frente, ¿no es cierto?, ya a las tropas realistas. Las tropas patrióticas iniciales eran pequeñas, no tenían la preparación, no tenían la experiencia, no tenían el armamento, no tenían el financiamiento, etcétera. Entonces, San Martín, viendo peligrar, ¿no es cierto?, ya el periodo del protectorado, ¿sí?, la independencia que había proclamado en el territorio peruano, se va pues a Guayaquil, ¿no? En la entrevista de Guayaquil va a pedir pues, ¿no?, el apoyo a Simón Bolívar, ¿no? Ya, correcto. Después de ello retorna al territorio peruano, ya, ¿sí? Y antes de retirarse va a llamar, ¿no?, a un congreso constituyente, ¿ya? Este congreso constituyente, chicos, va a ser con dos objetivos principales. Por un lado, legislar en ese tiempo que le correspondía y por otro lado también, chicos, elaborar la Carta Magna, la primera Carta Magna del Perú, ¿no? ¿Ya? Y en ahí se va a plasmar, pues, ¿no?, las dos posiciones que se discutían, ¿no? Asumir la posición de una monarquía constitucional o asumir, ¿no?, un tipo de gobierno republicano, ¿ya? En esa Carta Magna, ¿sí?, de 1823, básicamente, se va a reconocer ya dicha estructura, ¿no? Y al final, ¿no?, como ustedes ya saben, chicos, nos vamos a inclinar hacia el bloque, ¿no?, republicano, ¿ya? Representado básicamente por Francia e Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiésemos inclinado por el otro, chicos? Por la monarquía constitucional, ya seguramente hubiese venido una situación, pues, ¿no?, de un príncipe, ¿no?, un reyezuelo, etcétera, extranjero, ya, que pueda gobernar, ¿no?, de forma interina, decía él, pero posiblemente hubiésemos pasado a ser una especie de semicolonia, ¿no? ¿Ya? Y ustedes saben, chicos, que San Martín había sido subvencionado, financiado, ¿no?, por la corona, ya, en este caso por los ingleses, ya, por los ingleses, ¿no? Y los ingleses, ustedes saben, en ese momento, pues, habían perdido su poderío, ¿no?, en Norteamérica, los norteamericanos ya habían obtenido su independencia, ¿correcto? Entonces, necesitaban materia prima, ¿no? Ya en ese contexto, ¿sí?, el Perú, pues, tenía abundante, ¿no?, de ella, ¿sí? Ya algodón, correcto, caña de azúcar, ¿no? Ya, guano de isla, etcétera. Importante para la primera revolución industrial que se desarrollaba en esa época, ¿ya, chicos? Entonces, el interés de San Martín no era diáfano, ¿no? Estaba supeditado a otros países, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Al final, ¿no?, como es señalado, chicos, nos vamos a inclinar por la postura republicana, ¿ya? Correcto. Muy bien. ¿Ya? Después de ello, chicos, llega nuevamente, ¿no?, en este caso, pues, San Martín, ¿ya?, dentro del periodo del protectorado y va a renunciar
ante el Congreso. Va a decir, ¿sabes qué? ¿No? Ya, y va a decir también llegar la presencia de Simón Bolívar. Va a decir, ¿no? Ya, 2 soles no pueden brillar dentro del mismo territorio, ¿no? En consecuencia, voy a renunciar. Él se retira, decide retirarse, pues, ¿no? Y al ver que su planteamiento, ¿no?, de la monarquía constitucional no se iba a concluir, peor aún, ¿no? Decide retirarse. Ya, decide retirarse, chicos. Correcto, muy bien. En ese contexto, como estábamos señalando, chicos, ¿no? Ahí visualizamos, ¿no? Se va a desarrollar una crisis militar, ¿no? Ya. Dentro de todo, digamos, el virreinato español, las tropas más experimentadas, ¿no?, más fuertes, ¿no?, mayor experiencia, etcétera, chicos, estaban en el territorio peruano. Ya, si bien es cierto, se había obtenido la independencia de Río de la Plata, de Venezuela, Gran Colombia, Chile, etcétera, pero el Perú aún mantenía, pues, ¿no es cierto?, el dominio por parte de los españoles. Ya era la columna vertebral, era el corazón, ¿no?, ya del virreinato. En consecuencia, ya para poder deshacernos, ¿no?, de la influencia española, de la corona española, chicos, era directamente atacar ese bastión, pues, principal, ¿no? ¿Ya? Ustedes ya saben, llegan, ¿no?, las tropas, ¿no?, en este caso de San Martín, ¿ya? Correcto, ¿no? Van a, en Ica, en Nazca, van a, ¿no?, desembarcar, y ahí van en dirección a Lima. Hay ciertos enfrentamientos, las tropas, ¿no?, realistas van a migrar hacia el sur, donde era su principal bastión, ya ahí se van a pertrechar, ya, ahí van a resistir, ¿no es cierto?, hasta el último, ya, muy bien. Entonces, en ese contexto, chicos, ¿no?, se va a desarrollar, ojo, en el territorio limeño, ¿no?, ya, sí, no había mucha participación de la población, ¿no?, era muchas veces los criollos, algunos de ellos eran indiferentes, ¿no?, ya, porque ellos gozaban del centralismo también de la corona española, ¿no?, gozaban de grandes privilegios, ya, pero en ese contexto, ya, urgía que los criollos asuman posición, pues, ¿no?, y eran ambivalentes, ya, por ejemplo, Torre Tacle, ya, un representante en ese contexto, en un momento estaban con las tropas patrióticas, y en el otro momento estaban con las tropas realistas, ¿no? Ya, sí, veían, ¿no?, defender sus intereses, ¿no? Hacia dónde, ¿no?, se movía, ¿no?, sí, mayor correlación de fuerzas, mayor poderío, ahí estaba, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, que los criollos, ¿no?, ya, limeños, etcétera, ¿no?, jugaban en relación a sus intereses, en relación a la coyuntura, ¿no? Ya, como siempre, chicos, ya, como siempre. Muy bien, ya. Entonces, en esa época se va a dar la creación, como estábamos señalando, chicos, del primer ejército, ¿no? Ya, San Martín va a permitir, pues, la elaboración, ¿sí?, del primer ejército, ¿no?, ya, patriótico, ¿sí? Y con lo que llegaba en este caso, del norte, con Simón Bolívar, ¿no?, y con San Martín, van a ser un bloque unitario importante, ¿no? ¿Ya? Y es con eso, chicos, que van a avanzar, ¿no? Y al final van a derrotar, ¿no? Correcto. Pero, bueno, ese tema ya no lo vamos a desarrollar, ¿correcto? Pero es importante señalarlo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos, ahí? Ya este gobierno va a buscar, pues, ¿no?, ya discutir cuál era la forma de gobierno que se debe de instaurar, ¿no?, en el territorio peruano. Ya San Martín, como indicábamos, ¿no?, asumía la defensa de una monarquía constitucional, ¿no? Decía, ¿no?, en situación de caos, de conflicto, ¿no?, de anarquía, de desgobierno, ya militares, etcétera, ¿no? Sí, toma asunción de poder de una persona, otra persona, etcétera, muchos conflictos, decía, y el Estado peruano era Estado naciente, sin experiencia, sin expertise, entonces él señalaba que en ese momento debiese de aparecer la figura de un monarca, ¿no?, de una monarquía, de un príncipe, un principado, ya, para, pues, de forma interina, decía él, ¿no?, poder enrumbarnos, ¿no?, hacia un fin, ¿sí?, la construcción de un Estado, nación, ¿ya?
Por otra parte, también, ¿no? Se va a discutir la figura de un Estado republicano, ¿ya? ¿Qué significaba, chicos? Significaba, pues, la construcción de un Estado soberano, popular, ¿no? En la cual las riendas de ese Estado naciente correspondía, pues, ya al Estado peruano, principalmente, ya, ¿no? Construir las riendas de su futuro, ya, sin ningún tipo de injerencia exterior, ¿no? Ya, correcto. Ahí vemos, chicos, ¿no? Se va a instalar el 20 de septiembre de 1822, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué cosa se va a instalar, chicos? Este Congreso Constituyente, ¿ya? Muy bien, correcto. ¿Ya? Muy bien. Y ahí vemos, ¿no es cierto? Después de la llegada de Guayaquil, ¿no? San Martín, chicos, va a decidir retirarse, ¿ya? ¿No? Ya es la salida de San Martín principalmente, ¿no? Ya va a retornar pues a su país de origen, ¿no? Ya, correcto. En ese contexto, antes de retirarse, chicos, va a llamar a ese primer Congreso Constituyente, ¿no? Se va a instalar este primer Congreso Constituyente, chicos, ¿correcto? Ya, muy bien, pero este Congreso Constituyente va a surgir dentro de un Estado naciente, ya, no tenía el fisco necesario, o sea, no tenía dinero, ¿no? Toda la economía era controlada aún por las tropas, ¿no? Por el ejército o por la corona española, Vasco Núñez de Vela principalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese contexto, chicos, urgía ver, pues, ¿no? Cuál iba a ser el rumbo, ¿ya? Correcto. Solamente controlábamos Lima y la parte norte, entonces, por ahí van a empezar, pues, ¿no? A dinamizar la economía, ¿correcto? Ya, mediante este Congreso, que va a tener facultades no solamente legislativas, ya, sino también, ¿no? Políticas, ¿no? O, en este caso, presidenciales, ¿no? Por así señalarlo, ¿ya? Bien, ahí vemos, chicos, ¿no? Que se va a instalar este primer Congreso Constituyente el 20 de septiembre del 82, ¿no? 1822, ¿ya? Se va a establecer, ¿no? En la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? ¿Ya? Sí, ahí se va a establecer, ¿correcto? Muy bien. Ya va a estar integrado, chicos, por las personas más ilustres, los más nobles, ¿no? Los criollos más representativos de esa época. Ya, correcto. Ya, pero va a haber una tara importante ahí. Ojo, solamente los criollos, los campesinos, los indígenas, que era prácticamente, ¿no? Un sector importante, ya, no van a ser considerados, ¿no? Ya, entonces va a surgir, ya, digamos así, con esa tara, con esa dificultad, ya que hasta la actualidad, pues arrastramos ese problema, ¿no? Ya al no ser considerados, ¿no? Su participación, su voluntad, su decisión dentro de la política, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. Ya, el objetivo principal, chicos, de este Congreso Constituyente, como estábamos señalando, era, por un lado, definir, ya, la forma de gobierno. ¿Nos inclinamos hacia la monarquía o nos inclinamos a una forma de gobierno republicano? Monarquía, figura, pues, ¿no? Del poder legislativo, que va a ser importante, y él va a administrar en la figura del monarca, del rey, reyesuelo, ¿no? Primer ministro, etcétera, como se pueda denominar, pero va a responder a los intereses y necesidades del parlamento, ¿ya? Es un régimen principalmente parlamentario, ¿correcto? Importante. Ahora, la otra, chicos, ¿no? El republicano ya nos va a hablar de la división de poderes, de la soberanía popular, ¿correcto? Y un régimen principalmente presidencialista, ¿ya? Dos posiciones contrarias en disputa que se van a desarrollar en este momento, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Otro objetivo va a ser redactar la primera constitución, ¿ya? La primera constitución, ¿ya? ¿No? Se va a redactar en relación, pues, ¿no? A la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿no? La primera constitución, ¿no? Francesa, la constitución norteamericana va a tener influencia para redactar esta constitución, ¿ya? Se van a redactar, pues, en relación a los derechos civiles, los derechos políticos,
no de la población en su conjunto, ojo, sino en relación, chicos, de los intereses de los criollos, ¿ya? De los criollos, ¿ya? Y de los militares, ¿no? Correcto, solo de ellos. El resto de la población, reitero, campesinos, indígenas, no eran considerados o no van a ser considerados, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más, chicos? Otro objetivo principal de este Congreso, ¿no? Constituyente va a ser, pues, expulsar a las tropas realistas, ¿no? Ellos estaban atrincherados o pertrechos, ¿no? En la zona sur del Perú, ¿ya? Arequipa, Cusco, ¿no? Puno, en la zona sur del Perú, ¿ya? Correcto. Entonces, el objetivo va a ser, pues, ¿no? Ya expulsar a estas tropas, ¿sí? Realistas de la Sierra Sur del Perú, ¿ya? Chicos, muy bien, correcto. Ajá, por acá nos dice, ¿no? Francia Álamo. Profesor, me pareció interesante porque después de reunirse con Simón Bolívar en Guayaquil, ¿no? San Martín no logró ponerse de acuerdo con él, ¿no? Y continuar con la independencia del Perú. Y así que decidió apartarse y dejar a los peruanos a organizar su propio gobierno, ¿no? Luego de este convocó pues al primer Congreso Constituyente. Muy bien, gracias, Francia Álamo, correcto. Muy bien. Un favorcito, chicos, los que van opinando, me dan sus apellidos y nombres en la parte inferior. Ya, Francia Álamo, Cristian también, ¿no? Ya, correcto, chicos. Sí, me dan sus datos completos, porque solamente ahí aparece su nombre y un apellido, ¿ya? Correcto. Muy bien, chicos. Ya, gracias a ustedes. Muy bien, importante su punto de vista, ¿no? Ya, y también lo que por su parte han podido, pues, indagar. Ahí vemos, chicos, un objetivo, como estamos señalando, ¿no? A ver, por acá voy a abrir esto. Definir la forma de gobierno, y ahí vamos a visualizar, ¿no? Las dos formas de gobierno que se van a discutir, ¿no? La monarquía constitucional, ya, y la república unitaria. Muy bien. Ya, ahí vemos sus principales líderes de ambos flancos, ¿no? Monarquía constitucional tenemos, ¿no? A San Martín, José de San Martín, y también a Bernardo Monteagudo, ¿no? En contraposición, ¿no? A la postura republicana tenemos a José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Correcto, y a Javier Luna Pizarro. Ya van a ser sus principales defensores de las dos posturas, ¿no? Y va a haber un debate importante, chicos, ¿no? Para asumir esto, ¿ya? En su momento. Bien, ahí vemos, ¿no? El origen del poder. Ya van a señalar, por ejemplo, la monarquía constitucional indica, ¿no? Que el poder es hereditario, ¿ya? Pero está limitado por la Constitución. Es hereditario, pero limitado por la Constitución, ¿no? Monarquía constitucional. En cambio, chicos, ¿no? La teoría, la postura republicana nos va a señalar, pues, que el poder emana del pueblo. ¿A través de qué, chicos? Del voto universal. Y se manifiesta mediante la soberanía popular, ¿ya? Correcto, ahí vemos, chicos, dos posturas distintas, ¿no? Ya en su momento. En relación a la visión del pueblo, ¿no? Nos va a decir, ¿no? La monarquía constitucional nos indica que la población, ¿no? Naciente, ¿no? El pueblo peruano, pues, era políticamente inmaduro, ¿no? Y necesitaba supuestamente una guía para poder enrumbar. En cambio, la otra postura, la republicana, nos va a indicar, chicos, ¿no? Es natural que podamos atravesar por esta, ¿no? Por ese periodo. Ya, pero poco a poco vamos a ganar experiencia, ¿sí? Y vamos a construir, pues, un pueblo libre, ¿no? Ya capaz de autogobernarse, ¿no? Correcto. Entonces vemos posturas contrarias y opuestas diametralmente, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, también vemos la estructura de poder, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? El rey o el príncipe, que en este caso es el ejecutivo, hace fuerte, y un parlamento, ¿no?
¿ya? Sí, el Parlamento es quien va a regular, ¿ya? Sí, el funcionamiento, sí, etcétera, del monarca, ¿no? O del rey, ¿ya? Ahora, en comparación a la otra postura, chicos, ¿ya? La teoría republicana nos va a hablar acerca de la división de poderes, ¿no? División de poderes, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Ya ambos son poderes, ¿ya? Y entre ellas no debiese de haber subordinación. El poder ejecutivo cumple una función, el legislativo cumple otra función importante y el judicial de igual manera. Ejecutivo, llevar las riendas, ¿no es cierto? Representada por el presidente, ya personifica al Estado, la nación. Perdón, representa al Estado, la nación, ¿ya? Correcto. El legislativo se encarga de fiscalizar, de legislar, ¿no? Y de representar también, ¿no? Al Estado peruano. Y el judicial, chicos, ¿no? De administrar justicia. Ambos poderes, perdón, estos tres poderes son independientes, son autónomos y son soberanos, ¿no? Ya eso se indicaba, ¿correcto? Muy bien. Ya ahí vemos algunos argumentos principales, ¿no? Ya decía, la monarquía constitucional nos decía, ¿no? Para evitar la anarquía, el caos y las guerras civiles, debiésemos de optar por esta postura, ¿no? En cambio, la republicana nos va a indicar, chicos, ya, al contrario, para evitar la tiranía, ¿sí? La forma absolutista de gobierno, ya, y perpetuarse en el poder, ya, hay que optar por esta forma de gobierno, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. Ya. Ahí vemos otro modelo a seguir, ¿no? El primero, chicos, la monarquía constitucional es modelo británico, ya, o inglés, y el republicano en relación, pues, al modelo francés o norteamericano, ¿no? Ya, correcto. Muy bien, chicos. Ya, muy bien. Ya, ahí tenemos a los dos periódicos que se van a disputar, ¿no? En relación, pues, a la monarquía constitucional, tenemos a la Sociedad Patriótica de Lima, ya, y en la republicana, la abeja, perdón, republicana, ya, sí, en la cual, pues, cada uno van a desarrollar sus posturas o planteamientos, ¿no? En ese momento. Ya, ahora nos preguntan, ¿no? ¿Por qué ganó, chicos, la republicana? Ya, ¿cuál va a ser, pues, no? Ya, el punto neurálgico para que pueda ganar, ¿no? Este planteamiento en ese momento, ¿no? Correcto. Ya. Ahí vemos, ¿no? San Martín, la idea, aunque la idea de San Martín no buscaba una estabilidad, ¿no? Los intelectuales peruanos temían, ¿no? Que traer un príncipe europeo no iba a cambiar, ¿no? Sí, la dominación. Íbamos a cambiar, pues, ¿no? Sí, uno por otro. Ya como la idiosincrasia, en el vox populum se dice, ¿no? Cambiar baba por, es en, ¿cómo señalan? Es cambiar, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, cambiar simplemente de gobierno, ¿no? Que al final iba a seguir siendo lo mismo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ante esa situación, peligrar, pues, pasar del dominio español a pasar al dominio, ¿no? Inglés, ya se van a oponer, ¿no? Los republicanos, ¿no? Se van a oponer a eso. ¿Ya? Correcto. Sí, ya, muy bien, ahí vemos. La ruptura total de Europa, el rechazo a cualquier vínculo, ¿no? Con las dinastías reales, ¿no? Va a ser una postura en ese momento, ¿no? Ya, el poder que deben tener los ciudadanos, el ciudadano libre, ¿no? Independiente, ya que debe gozar de derechos y deberes, ¿no? Correcto. Ya, muy bien. Y por último, chicos, ¿no? Que era pues el fin de la era de San Martín, ¿no? Ya esa derrota, chicos, de esa tesis, en definitiva, pues va a obligar, en este caso, ¿no? El retiro de San Martín del territorio peruano, ¿no? ¿Ya? Correcto. Aunque hemos visto, Profesor, sí, entonces ganaría la República porque sería la opción más libre y más justa, ya ujú, que el Perú ya se había independizado de España.
y no habría sentido de que volvería a tener un rey. Correcto, exacto, ¿no? Muy bien, gracias, hija. En efecto, ¿no? Los criollos, ya, en ese momento tenían miedo, pues, ¿no? O sea, vamos a pasar del dominio español al dominio inglés, ¿no? Ya entonces eran temerosos en esa situación y veían peligrar también sus intereses, ¿no? Ojo, las acciones que vayan a encaminar, chicos, es en relación a los intereses, como estábamos indicando, ¿no? Los criollos peruanos, chicos, son, digamos así, ¿no? Ambivalentes, ¿ya? Son muy tibios, ¿no? ¿Sí? Entonces, veían peligrar sus intereses y, ¿no? Protegían sus intereses, ¿no? ¿Ya? Y eso va a obligar, chicos, a involucrarse con la teoría republicana. Un favorcito, hijita, me das los datos, ya, de la que ha indicado anteriormente, por favor. Voy anotando tus participaciones. Francia. Ah, ya, muy bien, gracias. Gracias, hija. Muy bien, pues acabo anotando. Muy bien, gracias. Correcto. Muy bien, chicos, entonces continuamos. Ya, continuamos, correcto. Ya. Pero en medio de esa situación, chicos, ya, ese periodo inicial, ¿no? De la construcción, ¿sí? Del Estado independiente peruano, etcétera, va a estar plagado de mucha inestabilidad, ¿no? Va a haber mucho caudillaje entre los civiles, militares, ¿ya? Sí, van a deponerse en el poder, ¿no? Etcétera. Va a haber mucha inestabilidad, ¿ya? Es parecido a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Entra ¿no? El legislativo, ¿no? Depone en el cargo, ¿sí? Ya, sí, en relación, ¿no es cierto?, a la incapacidad física o moral, ¿no es cierto?, ya retira, pues, ¿no?, a los presidentes, etcétera, en relación a sus intereses. En esa época no era así, sino aquel que tenía, ¿no?, en relación a los, el caudillaje, etcétera, tomaba el poder, lo retiraban, etcétera. O sea, una situación muy inestable, ¿no? Muy complicada, chicos, ya en este momento. Señalaré, ¿no? Bien. Ahí vemos, chicos, ya cómo estaban, ¿no?, ambos bandos, las tropas patrióticas y las tropas realistas, ¿no? ¿Ya? Cómo estaban militarmente, logísticamente y cómo controlaban territorialmente también, ¿no? Ya para ver si cómo se va a desarrollar, pues, ¿no? Porque un objetivo también en este caso del Congreso, chicos, constituyente era retirar, ¿no es cierto?, a las tropas realistas, ¿ya? Y ahí vemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Las tropas patrióticas, su capital era Lima, ¿ya? En cambio, las tropas realistas, chicos, su sede principal va a ser, pues, Cusco y Huancayo como sede militar, ¿ya? Correcto, ¿ya? Ojo, ahí estaban el ejército patriótico naciente, ya no tenía ese desarrollo, esa experiencia, ese expertise, como señalábamos. En cambio, las tropas realistas ya tenían mucha experiencia, ¿no? Ya habían pasado por distintas situaciones, etcétera, y habían ganado mucha experiencia, ¿no? Mucho expertise, ¿sí? Que era importante, ¿no? En ese momento, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? Las tropas patrióticas van a tener dominio geográfico en la parte centro y la parte norte del Perú, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. En cambio, las tropas realistas, chicos, van a controlar la sierra centro y la parte sur del Perú, ¿no? ¿Ya? Ahí van a estar, ¿no? Ya adscritas o pertrechas, ¿no? Correcto. ¿Ya? El poder económico, ¿no? De igual manera, ya se van a empezar con los primeros empréstitos, ya que no había, pues, ¿no? Sí, digamos así, dentro del fisco, ¿no?, naciente de este estado, no había, ¿no?,
ya aún no dinero suficiente, ya. Ahí van a empezar, chicos, los primeros empréstitos, ¿no? Hacia otros países, ¿no? Francia, Inglaterra, ya, correcto. En cambio, ¿no? Las tropas realistas, chicos, van a tener, ¿no? Ya grandes yacimientos, ¿no? Ya como es Potosí o también, ¿no? Cerro de Pasco o Huancavelica, ¿no? Ya que va a ser, pues, punto importante, ¿no? Para poder, ¿no? Obtener riquezas, ¿no? Ganancias dentro del fisco nacional, ¿ya? Muy bien. El ejército de igual manera, ¿no? El ejército patriótico va a tener poca disciplina, va a estar muy fragmentado, ¿sí? Va a haber tropas de Chile, de Argentina, de Perú, ¿no? Posteriormente van a llegar, pues, de la Gran Colombia, etcétera, ¿ya? No van a tener, pues, esa rigidez, ¿no? ¿Ya? Esa disciplina que sí la tenían, chicos, las tropas, ¿no? Realistas. Ya van a ser más veteranas, ¿no? Más disciplinadas, así adaptadas a distintos contextos, ¿no? ¿Ya? Correcto, va a ser importante también ello, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más observamos, chicos? Ventajas estratégicas de igual manera, ¿no? ¿Ya? Las tropas patrióticas van a tener dominio marítimo, ¿ya? En cambio, las tropas realistas van a tener, pues, dominio ya en la defensa natural. En este caso, pues, las zonas, las cordilleras, etcétera, van a ser, ¿no? Parte, ¿no? Importante ya para ellos, en la cual van a tener amplio conocimiento, amplio dominio, ¿no? Ya, muy bien. Correcto. Muy bien, chicos. Sí, sí, le escucho, Francia. Algo querías recalcar. Profesor, una pregunta. Yo he visto que habían unos peruanos que apoyaban al bando realista. Y si eso significaba seguir dependiendo de España, o sea, ¿por qué los peruanos apoyaban al bando realista? Mm, claro, ¿no? Como les indicaba, ya, principalmente los criollos, ya, van a velar por sus intereses, ¿no? Si un momento avanzaba el poderío, sí, territorial de los realistas, muchos de ellos empezaban a apoyar a los realistas, ¿no? Si por ahí, ¿no? Empezaba, ¿no? Mayor avance, sí, mayores conquistas, mayores victorias para las tropas patrióticas, estos criollos, chicos, se posicionaban con ellos, ¿no? Por ahí señalaba, por ejemplo, la figura de Torretacle, ¿no? Este personaje que en un momento abrazó las tropas, ¿no? Realistas, después va a estar con las tropas, no, perdón, patrióticas, luego con los realistas, o sea, va a ser ambivalente, ¿no? Ya va a ser coyuntural, de acuerdo a sus condiciones y intereses, ¿no? Y eso, chicos, va a ser el común denominador de muchos de los criollos en esa época, ¿ya? Porque ellos tenían, pues, ¿no? Intereses. Si ganaban los realistas, su riqueza, sus bienes, etcétera, veían peligrar. Entonces estaban ahí, ¿no? Por un lado, se reunían con los realistas, ¿no? Ya, y por otro lado también, ¿no? Jugaban, como se dice en términos coloquiales, a doble cachete, ¿no? ¿Ya? Para uno y para otro mando, ¿ya? Porque chicos, porque como les indicaba, ¿no? Ellos veían peligrar sus intereses, su riqueza, ¿no? Su dominio económico, ¿no? En esa época. Ya básicamente por ellos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto. Gracias, profesor. Correcto, muy bien, gracias, hija. ¿Alguien más que desea comentar, chicos? Ya, muy bien. Correcto, ¿ya? Entonces, profesor, se podría decir que los criollos fueron importantes, ya que ayudaron a que creciera la idea de independencia en el Perú. Pues claro, en cierta medida, pues ellos van a ser los impulsores de esta gesta independentista, ¿no? ¿Ya? Pero en cierta forma también no va a haber una alianza con otros sectores importantes, como son los indígenas, los campesinos, ¿no? ¿Ya? Cuando se va a dar, por ejemplo, el debate, ¿ya? O la elaboración de ese Congreso Constituyente va a ser por personas nobles,
ya, abogados, médicos, funcionarios, empresarios, entre comillas, etcétera, pero solo los criollos, ¿no? El resto de la población, sí, van a ser excluidas, ¿no? Entonces, ahí existía una debilidad importante. Situación que no pasó, ¿no es cierto? Ya en Francia, en Norteamérica, ¿no? Que sí tenía, en cierta forma, pues, participación del tercer estado, como se llamaba, pues, ¿no? Los campesinos, ya los obreros que sí participaron ahí, ¿no? En cambio, en nuestro contexto, no, chicos, eso fue una debilidad y una fragmentación que lamentablemente hasta la actualidad no hemos podido, pues, ¿no es cierto?, unificar. Ya hay muchos intereses, ya las zonas del sur es fragmentada en relación a la idiosincrasia que tiene la zona del norte, ¿no?, o de Lima, ya. Las poblaciones interandinas o altoandinas es dispar en relación a las zonas costeras, ¿no? Ya, y eso viene de esa época o anterior a ella, por así señalarlo, ¿no? Pero que los criollos, ¿no? Esa clase dirigencial en ese momento, pues no supo canalizar y resolver ese problema, y que hasta la actualidad no hemos sabido resolverlo, pues, ¿no? Ya, sí, lamentablemente, ¿no? Nuestra clase dirigencial, chicos, lejos de resolver estos problemas, agudiza, ¿no? En situaciones coyunturales, en achacar responsabilidades, en desprestigiar o discriminar, etcétera, ¿no? Y ahí existe una debilidad, ¿no? Situación distinta que aparece, pues, en otros países donde se han sabido consolidar, ¿no? ¿Ya? Todos trabajan hacia un rumbo, un objetivo, ¿no? ¿Ya? Pero en cambio acá no, chicos, ¿no? Una parte tiene otro objetivo, otra parte del Perú mira hacia otro rumbo y otra parte es indiferente a ambos lados, ¿no? Ya, y ese es un problema, ¿no? Latente. Esperemos que, ¿no? Este problema, chicos, ya que viene desde la época de la colonia, se pueda resolver, pues, ¿no? Ya. Una vez resuelto, ¿no? Pues diremos que ya nos hemos consolidado, ¿no? Ese estado naciente que hasta la actualidad adolece, ¿no? Con muchos problemas, etcétera, ya nos hemos consolidado como Estado, nación, ¿no? Independiente, soberano, ya unificado, sí, al margen de las discrepancias, etcétera, pero nos enrumbamos a un mismo objetivo, ¿no? Ya, la gente del sur piensa distinto, chicos, a la gente del norte, ¿no? Y la gente de Lima muchas veces es indiferente a ambos bandos, ¿no? Entonces ahí hay una fragmentación, una división, ¿no? Importante, ¿ya? Que viene también, como les reitero, chicos, de esa época, ¿no? No tuvieron la participación de sectores, de otros sectores importantes, ¿no? Que hubiera sido importante para unificar y consolidar, ¿no? Este Estado-nación surgiente en ese momento, ¿ya? Muy bien, chicos, correcto. Muy bien, gracias por tu participación, importante, ¿ya? Muy bien, ahí vemos, chicos, la debilidad también, ¿no? Ya las tropas patrióticas vivían una situación de caos político, disputas, ¿no? Ya, militares, golpes de Estado, etcétera. En cambio, el otro grupo, chicos, las realistas, ¿no? Ya están, ¿no? Básicamente ceñidas a lo que se establecía, ¿no? De España, ¿ya? Correcto, entonces, ya importante también ello, ¿no? Ahí vemos algunos líderes, ¿no? De las tropas realistas y patrióticas, ¿no? Tenemos a José Luna Pizarro, ¿no? Ya, sí. A José de Ribagüero, ¿no? Que va a ser el primer presidente constitucional, ¿no? Bueno, posteriormente a ello. Y por otro bando, chicos, ¿no? Al virrey José de la Serna y al general José de Cantarac, ¿no? Ya, que va a ser importante también en ese momento, ¿ya, chicos? Correcto. Ahí lo que estábamos señalando, los objetivos, ¿no? Ya de este Estado, sí, surgiente, correcto. Vemos algunos objetivos de este primer Congreso Constituyente, lo que estábamos señalando anteriormente: definir la forma de gobierno, redactar la Constitución, culminar la independencia, firmar la independencia, ¿no? Elegir al nuevo poder ejecutivo, ¿ya?
fueron esas directrices a la cual pues se van a encaminar, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Ya se había ya solucionado la forma de gobierno, correcto, se había optado por el régimen pues republicano, ¿no? Ya se estaba ya también redactando la nueva constitución, ya que tenía pues influencias francesas y norteamericanas, ¿no? Las libertades políticos y civiles ya habían sido reconocidos, ¿no? La libertad del hombre, del ciudadano, los derechos, etcétera, ya estaban ahí reconocidas, ¿no? ¿Ya? Sí, pero faltaba otro hecho importante, chicos, ¿no? Culminar la independencia, ¿ya? Fue un hecho complicado, ya se va a necesitar, pues, del apoyo de, en este caso, el ejército, ¿no? De Simón Bolívar, ¿ya? Y con ellos, chicos, van a desarrollar distintas batallas, ¿no? ¿Ya? Y recién en 1824, ¿no? En la batalla de Ayacucho se va a conquistar, o se va a obtener ya la victoria de las tropas, ¿no? Patrióticas, ¿ya? Pero no, o sea, lejos de nosotros haber vencido, ¿ya? Digamos, lo anecdótico, ¿no? Va a ser lo siguiente. Les van a decir a los españoles, ¿no? ¿Ya? Correcto. Tú, español, ¿ya? Criollo, sí, peninsular, etcétera, tienes dos opciones. Si tú te vas del territorio nacional, te vamos a indemnizar, te vamos a pagar, ¿no? Por los daños, perjuicios, etcétera. Si deseas quedarte, no hay problema, te puedes quedar, ¿no? O sea, fue simplemente pues una independencia, ¿no? Entre cortinas, porque al final, chicos, o sea, yo siendo ganador, ¿no? El objetivo principal, pues el otro ya ha sido derrotado, entonces yo pongo mis condiciones, ¿no es cierto? Pero esas condiciones vemos que no fueron tan claras, ¿no? Sí, muy bien, ya eso también fue un problema en ese momento, ¿no? ¿Qué más, chicos? Ya se va a firmar, pues, la independencia, etcétera, ¿no? Correcto, va a ser un punto importante, neurálgico en ese momento, ya se va a consolidar aparentemente con un Estado-nación. En ese momento existía, pues, el Alto Perú, ya la figura, pues, de Bolivia, que era todavía uno solo. Va a haber muchas pugnas, intereses, ¿no? La figura de Santa Cruz, ¿no? La figura de Simón Bolívar. Ojo, el nombre de Bolivia viene en honor a Simón Bolívar, ¿no? Etcétera. Ya la figura de Santa Cruz, ¿no? La figura de Gamarra, etcétera. Muchas pugnas que se van a dar en ese contexto, rivalidades, etcétera. Va a ser muy complicado, chicos, ese momento, ¿no? De la historia. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Ya, y en relación al aspecto administrativo, pues ya se va a elegir al Poder Ejecutivo, ¿no? Ya que, bueno, nos va a acompañar hasta la actualidad, ya aunque sea de forma teórica, porque ya el régimen, ¿no? Presidencialista o régimen, ¿no? Es el régimen que tenemos, chicos, es presidencialista representativo, ¿no? Ya es la denominación que la misma Constitución señala, pero ahora simplemente pues es de forma teórica, pero en la práctica quien gobierna, chicos, es el Congreso, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto. ¿Ya? Ahí vemos, ¿no? ¿Por qué era tan difícil cumplir las metas, chicos? ¿Ya? Sí. Por un lado, la falta de dinero, ¿no? Ya el Estado surgiente, naciente peruano se va a dar algunos empréstitos, ¿no? Ya para poder, ¿no? Desarrollar la independencia del Perú. La inexperiencia también, ¿no es cierto?, de la población. Correcto. Ya. Y a su vez, chicos, ¿no? Ya, por así decirlo, pues no se da esa configuración, ¿no? Mestizos, indígenas y criollos, ¿ya? Por así decirlo, chicos, va a ser simplemente algo simbólico, ¿ya? Porque en la práctica no se va a configurar, ¿no? ¿Quiénes tenían o gozaban de estos derechos civiles y políticos? Los indígenas no gozaban, ¿correcto? Los mestizos en cierta forma y los criollos principalmente, ¿no? ¿Ya? Ellos son los que van a gozar de estos privilegios. Los indígenas, ¿no? Ya, los campesinos, etcétera, chicos, van a ser relegados. Ya va a ser una tara en ese momento, ¿no?
Correcto. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahí visualizamos un pequeño video, comentamos para ya estar terminando. ¿Sabías que la primera gran convocatoria ciudadana en el Perú ocurrió en 1821? Fue el propio San Martín quien, tras proclamar la independencia, asumió el mando como protector de la libertad del Perú. Bajo su liderazgo, nacieron símbolos que aún hoy nos acompañan: la primera bandera, el himno nacional, la Biblioteca Nacional y hasta el inicio de nuestra Marina y Ejército. Todo eso en apenas un año. Pero el paso más revolucionario vino el 27 de diciembre de 1821, cuando San Martín convocó al pueblo para elegir un Congreso Constituyente. La misión era clara: definir qué forma de gobierno tendría el Perú y redactar una constitución propia. Por primera vez los peruanos eran llamados a decidir el destino de su nación. Para ello, se ordenó que los departamentos eligieran 79 diputados y 38 suplentes. Sin embargo, solo los departamentos que estaban ocupados por los independentistas pudieron votar. Los demás, que seguían bajo el control español, tuvieron que elegir a sus representantes con ciudadanos oriundos de ellos, pero que residían en Lima. Aún así, este Congreso marcó el inicio de nuestra vida republicana en 1822, con luces y sombras, pero con una idea poderosa: construir un Estado libre. Al final, la pregunta es inevitable: ¿fue este Congreso realmente la voz del pueblo o solo un ensayo lleno de imperfecciones? Lo cierto es que allí empezó la historia de la República del Perú, un sueño que nació como ideal y poco a poco fue tomando forma. Muy bien, chicos. Esa parte invita a reflexionar, ¿no es cierto? A nosotros, ya, si es que verdaderamente, pues, no se obtuvo ese ideario principal, ¿no? Ya, se obtuvo ese objetivo principal para la formación, ¿no?, de este Estado-nación importante, como sí lo tuvieron, ¿no?, Francia, Norteamérica y muchos otros países posteriormente. Ya, muy bien, chicos. ¿Alguna opinión al respecto? Ya para estar terminando esta parte, sí, de parte de ustedes. Ya algo que comentar. Sí, correcto. Ojo, reiterar, chicos, ¿no? Que los miembros de este Congreso van a estar conformados principalmente por los criollos, ¿ya? Otros sectores de la población no van a participar en esto, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien, chicos, por ahí? Correcto, ya antes de estar terminando. Profesor, buenas tardes. Y Buenas sí tardes. logró el mando, ¿cómo se llamaba? Me olvidé, profesor, pero sí logró el mando de lo que dijo el video. Mm, a ver, es una pregunta, creo, ¿no, hija? Disculpa. Sí, profesor, disculpen. Ya, otra vez me puedes repetir, por favor. Sí, obtuvo el mando, creo me das a conocer. Disculpa mi duda. Sí logró obtener el mando o no. Ah, ya, muy bien. Claro, de todas maneras, chicos, el objetivo, ¿no?, de este Congreso Constituyente, ya, pues, por un lado, era redactar la nueva Constitución, ya que va a entrar en vigencia en 1823, ya que va a tener como vigencia 2, 3 meses, ¿no? Ya, y después va a ser, ¿no?, derrocado también esa Constitución, ya, entonces, en cierta forma, ¿no?, va a entrar en vigencia, se va a concretar ese objetivo, ¿no? Posteriormente se va a dar la independencia del Perú, ¿no? Ya, se va a retirar a los españoles de igual manera, entonces, en cierta forma va a cumplir con ese objetivo inicial, con ciertas dificultades, con ciertos problemas, etcétera, pero sí se va a obtener, pues, la independencia, ¿no? Ya, aunque estamos ahora también, chicos, luchando para esa construcción, ¿no? Ya, existen muchas dificultades, muchos intereses, etcétera, pero creo yo, nuestras autoridades, nuestros políticos deben de enmarcarse a eso, ¿no? Lejos de la disputa de que tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú me simpatizas, tú no me simpatizas, ¿no? Tú representas a tal, a cual posición, etcétera. Debiesen de ponerse de acuerdo y enrumbarse en un solo objetivo, ¿no? Ya, nuestro objetivo en 20 años es esto, ¿no?
Muy bien, ¿qué estoy haciendo para conseguir eso? Lejos de posturas ideológicas, etcétera, es, creo yo, lo que nos falta, chicos, en la actualidad, ¿no? Ponerse de acuerdo, ¿no? Dejar de lado los intereses políticos, asumir la chaqueta, pues, del Estado, del Perú, ¿no? Y enrumbarnos a lo que queremos hacer. Ya muchos países como Singapur, ¿no? Ya, pues en su momento, hace una década o 2 décadas atrás, estaban muy atrasados, pero ellos se han enrumbado en un solo objetivo, ¿no? Ya han mejorado su educación, ya han mejorado, pues, el aspecto tecnológico y ahora es un eje importante, ¿no? Ya en este caso, chicos, en Asia, ¿ya? De igual manera, nuestras autoridades, nuestros políticos debiesen de enrumbarse en ese objetivo, ¿no? ¿Ya? Pero hay muchos intereses, muchas pugnas, muchas dificultades que no permiten, pues, concretar esta situación, ¿eh, chicos? Muy bien, ¿algún otro comentario para ya estar terminando? Correcto, muy bien, Francia, ya es importante también lo que señales acá, ¿no? Muy bien, chicos, ya si no hay otra intervención, estaremos terminando, ¿no? Esta parte, ¿ya? Sí, muy bien. Muy bien, chicos. Ya, agradecerles a ustedes su asistencia, su participación. Es gratificante que den a conocer su punto de vista, ¿no? Su perspectiva, ¿sí? La forma de ustedes puedan pensar, etcétera, ¿ya? Y eso es lo importante, chicos, de practicar, pues, ¿no? Ya la ciudadanía activa, ¿no? Que es un eje principal dentro del área de desarrollo personal ciudadano, ¿no? ¿Ya? Sí, ser ciudadanos activos, ¿no? Darnos nuestro punto de vista, nuestro parecer, ¿ya? Y participar también en la vida política, ¿no? Importante. Muy bien, chicos, agradecido a ustedes por su asistencia, por su participación.